Saludo nuevamente a todas y todos en este 37º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. Decíamos en el testimonio anterior que la Organización Mundial de la Salud tenía como reto vacunar al personal de salud y a los adultos mayores en los primeros 100 días del año. Estamos cumpliendo los primeros 31 días, por lo que estamos en la cuenta regresiva y quedan 69. Y la pregunta obligada es, ¿qué vacunas están disponibles de manera global? ¿Cómo va su evolución y aprobación, no solamente en México, sino en el mundo? En primer término, decir que contar con la vacunación de manera emergente en diversos países en tan poco tiempo es algo histórico. Hace apenas unos cuantos meses, al hablar de la vacuna era solamente aspiracional. Hoy es una realidad y la discusión pasó de descubrirla a mirar sus efectos, su seguridad, a ver su origen, a investigarla, a tenerla y a aplicarla. Y nuevamente en este sentido, no se puede hablar con opiniones a la ligera o basadas en el yo creo, en el me parece, en el me dijeron, etcétera. Iniciaremos entonces con las ideas fuerza de hoy. Todos los esfuerzos para atender la pandemia de la comunidad científica son emergentes, como emergente fue la enfermedad. Pero hasta en los esfuerzos emergentes hay normas, lineamientos y consideraciones bioéticas, todas ellas tendientes a ayudar, no a perjudicar. En este sentido de urgencia y ante los efectos de la pandemia, existen autorizaciones de uso de emergencia de medicamentos. Lo vimos, por ejemplo, al principio con la hidroxicloroquina y luego también vimos que se desechó de acuerdo a los estudios que se realizaron. También en dispositivos y material médico lo vimos en las mascarillas, en las KN95 de origen chino y con la tecnología de ventiladores. Y ahora, por supuesto, también se dan autorizaciones de emergencia en el caso de vacunas. ¿Pero qué es eso? Tomaremos como base para explicarlo lo que dice la FDA, la Food and Drug Administration, agencia gubernamental de Estados Unidos, quien es la responsable de la regulación de los alimentos, de los medicamentos, de los aparatos médicos, de los productos biológicos como las vacunas, entre otros. Y sus funciones son muy claras: proteger la salud pública, vigilando sobre todo la seguridad. Esta función en México, por ejemplo, la tiene la COFEPRIS. Pero regresando, ¿qué es una autorización de uso de emergencia? Primero, es un mecanismo oficial, legal, y este es para facilitar la disponibilidad y dar permiso al uso de medidas médicas, incluidas por supuesto las vacunas, durante las emergencias de salud pública como lo es esta pandemia. Pero, ¿qué información se requiere para valorar la seguridad y la eficacia en las vacunas? Por ejemplo, en la FDA, observar que lo que se aplique a la población sea seguro y sobre todo benéfico. Y se necesitan al menos el resultado de los estudios clínicos. Y aquí quiero hacer énfasis que se requiere el cumplimiento de estándares rigurosos, serios, metodológicos, los cuales presentan varias fases, tiempos y por supuesto movimientos. Es decir, en ningún caso puede ser algo alegórico. Estas fases, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son la fase preclínica, que son los resultados experimentales sobre la eficacia y tolerancia, pero en modelos animales, y son la base para que posteriormente se realice la investigación en humanos en la fase 1. Y esta fase 1, por supuesto, sigue siendo una etapa experimental. Se da en un pequeño número de seres humanos, casi siempre menos de 100 adultos, y tiene como objetivo el evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos. En esta fase, en las vacunas, por ejemplo, se incluye cuál es la capacidad de inmunogenicidad, es decir, qué tanto despierta la respuesta de defensa, e incluye también estudios de dosis y cuáles son las vías de administración. La fase 2 es progresiva y aprueba una vacuna que ya fue considerada segura en la fase 1, pero que necesita un grupo más grande de seres humanos, generalmente entre 200 y 500. Su objetivo primordial es monitorear la seguridad y también los ensayos que determinan la eficacia de la vacuna. La fase 2 es muy importante y sobre todo es prometedora y es la base de la fase 3. Ahora, ya la fase 3, la que se ha hablado tanto, tiene como objetivo evaluar de forma completa la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades. Esta involucra a una mayor cantidad de voluntarios a través de estudios multicéntricos adecuadamente controlados. Pueden incluir cientos o hasta miles de seres humanos en un país o varios países. Y este es en lo general el paso anterior a la aprobación
de una vacuna. En este sentido, y como requiere las más de las veces también mucho tiempo, valoración, incluso años, es que la FDA dice que los datos de la fase 3 deben incluir al menos una mediana de seguimiento mínimo de 2 meses, lo que significa que al menos la mitad de los que recibieron la vacuna en la fase 3 de los estudios clínicos tengan 2 meses de seguimiento. Y después de la finalización del régimen completo de vacunación, es decir, si son 2 dosis, después del esquema completo. Y considerar una base de datos de seguridad en esta fase 3 de más de 3,000 personas que la hayan recibido. Esto es muy importante porque aquí es donde se siguen los eventos adversos graves y de los eventos adversos de especial interés durante al menos un mes después de finalizar el régimen completo de vacunación. Y por último, ya viene la fase 4, que son los estudios que ocurren después de la aprobación de una vacuna en uno o en varios países y evalúan cómo la vacuna funciona en el mundo real. Al día de hoy, por la FDA, están aprobadas las vacunas de Pfizer, la de Moderna. Por ejemplo, aún no se aprueba ahí la de AstraZeneca y está en ese proceso. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca y la de la Universidad de Oxford ya fue autorizada el 30 de diciembre, hace muy pocos días, por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, quien también autorizó el suministro de emergencia y también cuenta esta vacuna autorización en México por la COFEPRIS. Seguramente el resto de las vacunas, CanSino, Sputnik, más las que se sumen conforme pasa el tiempo y la evolución de sus fases clínicas, se irán autorizando por los mecanismos reguladores oficiales. Pero sí y solo sí, si cumplen con los estándares nacionales e internacionales en cada país. En los siguientes testimonios abordaremos una por una las vacunas que han surgido para poder afrontar esta pandemia, en qué fase van, qué organismos reguladores sanitarios las han probado, etc. Contar con información científica y clara permite tomar siempre las mejores decisiones individuales y colectivas. Sin embargo, no olvidemos que mientras tanto eso pasa, la mejor vacuna es el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. La cultura del autocuidado y del cuidado a los demás llegó para quedarse. Y si eres personal de salud, ya lo sabes, cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que significarás en la pandemia. Muchas gracias.